Las acciones heroicas de las personas, especialmente en los campos de batalla, siempre han fascinado a la humanidad. Una de las historias favoritas de todos los tiempos ha sido la última batalla de los espartanos en el año 480 a.C. Su valentía originó una leyenda que aún se sigue rumoreando hasta el día de hoy. Cuando el rey Jerjes lideró 100.000 persas a Termópilas la primavera del año 480 a.C., ellos se toparon con 5.000 griegos que simplemente no pensaban rendirse. Un testigo de los eventos reportó que tal era el número de los persas que cuando disparaban sus flechas el sol se oscurecía. Un soldado llamado Diéneques respondió diciéndole a todos los soldados alrededor suyo: «Nuestro amigo trae buenas noticias. Si los persas oscurecen el sol con sus flechas, nosotros podremos pelear en la sombra». Con esa actitud enfrentaron a los 100.000 enemigos y todos murieron. Esto se convirtió en una de las historias de valentía y perseverancia en la batalla más famosas del mundo. Y aunque nos impresiona la valentía de los espartanos, que estaban dispuestos a pelear bajo la sombra de un cielo oscurecido con flechas, nada se compara con la valentía de mantenerse firme luchando por la santidad o la verdad del Evangelio. He estado en la iglesia de John Wesley y me he imaginado cómo debe haber sido predicar con gran valentía y ser una de las voces solitarias en contra de la esclavitud y tener una congregación que responde con un alboroto y rompiendo todas las bancas de la iglesia. ¡Vaya valentía! Una cosa es enfrentar pruebas y angustias y quizás muerte rodeado por amigos y seres queridos, pero es otra cosa distinta enfrentar la muerte completamente solo. Como el profeta Jeremías, quien le declaró la dura verdad a su nación y que como resultado lo metieron a prisión y lo abandonaron. Obviamente el máximo ejemplo sería nuestro querido Señor, quien soportó la muerte más cruel, experimentando el odio de la gente que Él vino a salvar. Él incluso experimentó el abandono de su Padre mientras el cielo se oscurecía con la ira divina. Abandonado también por todos los que lo habían seguido. Nunca nadie ha estado tan solo como Él. Es verdaderamente admirable cuando alguien se mantiene firme en soledad por la verdad de Dios. Y quizás ahora usted se encuentra en esta condición, en su universidad o en su trabajo o en su familia. Usted sabe lo que es estar solo defendiendo el Evangelio. Ahora nosotros estamos a punto de ver la última batalla de Job. Él va a rehusarse a abandonar su integridad y él va a estar prácticamente solo. Él va a entregar su último discurso después de la acusación de Bildad. Después Eliú va a condenar a Job e inmediatamente después Dios finalmente va a hablar. El silencio del cielo está a punto de terminar. Si alguno dudaba de que Job aún retenía su integridad y su carácter y su confianza en Dios, estos capítulos van a dejarlo en claro de una vez por todas. Satanás va a perder su apuesta. Job no va a darle la espalda a Dios. Vayamos entonces a Job capítulo 25 y veamos la acusación de Bildad hacia Job. Todo lo que va a decir es cierto, pero va a terminar con una conclusión incorrecta. Bildad comienza hablando del poder de Dios en Job 25 del 2 al 3. El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Luego Bildad habla de la perfección de Dios cuando dice en el versículo 4: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En otras palabras, Job, ¿cómo puedes pensar que puedes presentarte a Dios quien es santo y perfecto? Y Job ya respondió esta pregunta en el capítulo 19, versículo 25, cuando declaró su fe diciendo: «Yo sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra». Pero Bildad concluye hablando acerca de la pureza de Dios en los versículos 5 al 6. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos.
cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. Como ya es costumbre, sus palabras no son muy alentadoras. Bildad obviamente está insinuando aquí, Job, no eres más que un gusano. No es de sorprenderse que Job responde en el capítulo 26, versículos 2 al 3, diciendo, «¡Qué ayuda eres para el débil! ¡Y qué útil conocimiento has dado en abundancia!». El consejo de Bildad fue reverente pero irrelevante. Él habló acerca de la depravación del hombre, pero nunca ofreció la esperanza de la salvación. El problema no es que Bildad dijo algo que no era cierto. El problema es que deja a Job sin ninguna esperanza. Él le dice, Job, eres un gusano. Bueno, eso es cierto, pero ¿qué acerca de la gracia de Dios? Al escuchar las palabras de Bildad, Job pudo haberse mirado, empezado a llorar y decir, tienes razón, no vale la pena ya seguir a Dios. Sin embargo, en vez de empezar a llorar su indignidad frente a Dios, Job empieza a describir la grandeza de Dios. En su larga respuesta a Bildad, de hecho, Job va a hacer eco de 5 preguntas que la humanidad sigue preguntándose el día de hoy. Él va a responder algunas de ellas, mientras que otras van a permanecer siendo un misterio. La primera pregunta que él hace es, ¿quién puede entender la grandeza de Dios? Job invita a Bildad en el capítulo 26, versículos 5 al 14, a viajar hasta el Seol, a ir hasta las profundidades de la tierra, a subir más allá de las nubes y a viajar por el universo para reconocer que Dios es soberano sobre todo lo que existe. Desde el más mínimo detalle de esta tierra hasta las enormes galaxias y el universo, Dios reina sobre todo. Job dice en el versículo 14, «E imagina que, he aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos». Y qué palabras más ciertas y maravillosas. Sin importar cuán profundo logremos llegar o qué alturas logremos alcanzar, nunca habremos alcanzado los bordes de los caminos de Dios. No estamos siquiera cerca de llegar al centro de su gloria y su poder. Job dice, «Escúchame, Bildad, ¿tú crees que entiendes los caminos de Dios? Bueno, tú no has logrado pasar los bordes del entendimiento de Dios. ¿Quién puede entenderlo? Bildad, tu adoración es muy limitada porque tu perspectiva de Dios es muy pequeña también». A.W. Tozer nos da una advertencia en su poderoso libro que he estado leyendo titulado El conocimiento del Dios Santo. Él escribe, «Tan necesario es para la Iglesia un elevado concepto de Dios que cuando este concepto decae de cualquier manera, la Iglesia, junto con su adoración y sus estándares morales, decaen juntamente. El primer paso hacia abajo para cualquier iglesia se toma cuando ésta entrega su alto concepto de Dios. Nosotros hacemos el bien mayor para la próxima generación de cristianos al transmitirle un alto, claro y noble concepto de Dios. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, nuestro alivio se encuentra al confiar y seguir y obedecer a nuestro soberano, exaltado y majestuoso Dios. Un autor escribió, «Cuando tenga llagas en su cuerpo supurando pus y su fiebre no parece disminuir con nada, usted necesita tener la misma perspectiva que tuvo Job. No lo entiendo, pero tengo un Dios soberano que sí lo entiende. Y Él siempre hace lo correcto. Él está a cargo. Yo soy barro, Él es el alfarero. Yo soy el discípulo, Él es el Señor. Yo soy la oveja, Él es el pastor. Yo soy el siervo, y Él es mi amo». Permita que el sufrimiento lo traiga nuevamente a un alto concepto de este Dios majestuoso y misterioso que actúa sin dar explicaciones y hace cosas más allá de nuestro entendimiento. Todo lo que podemos ver de este Dios majestuoso son los bordes de sus caminos.
No es de sorprenderse que Job dice en el capítulo 27, versículos 3 al 4, porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Job dice, yo voy a permanecer firme hasta las últimas consecuencias. O sea, no lo entiendo, pero no voy a abandonar mi carácter o mi confianza en Dios. Lo que sigue en el capítulo 27 es la próxima pregunta de Job. La segunda pregunta que Job hace es, a la luz de que Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué la humanidad ignora su juicio venidero? Y es que cuán necia es la humanidad como para ignorar a Dios. Veamos lo que dice el versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Por qué la humanidad ignora su conciencia y se aleja de Dios? Porque cree que puede salirse con las suyas. Note Job 27, 20 y 22. Le alcanzan los terrores como una inundación. De noche le arrebata un torbellino. Sin compasión se arrojará contra él. Ciertamente él tratará de huir de su poder. Yo puedo ganarle. Dios no me va a poder juzgar. ¡Qué necia forma de vivir! Mientras Job pelea su última batalla, él se pregunta, como cada uno que sufre, ¿dónde puede encontrar la sabiduría para vivir bien su vida? Santiago 1.5 nos dice que en vista de que estamos rodeados por varias pruebas, necesitamos pedirle sabiduría a Dios y Él nos la va a dar. Sin embargo, Job no tenía el Nuevo Testamento, así que pregunta, ¿dónde puedo encontrar verdadera sabiduría? Y él va a dar una respuesta más larga de la que dio Santiago. Lo primero que Job dice es que no podemos encontrar sabiduría en la tierra. Note Job 28 del 13 al 14. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Y no solo es que no podemos encontrar sabiduría en la tierra, sino que tampoco podemos comprar sabiduría de otras personas. Note Job 28:15, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No hay una tienda que venda sabiduría. No la va a encontrar en el supermercado. Ni siquiera la venden por internet. Y ahí sí que venden de todo. Así que, ¿de dónde obtenemos la sabiduría? Tal como Santiago, Job responde en el capítulo 28, versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Saltémonos al versículo 28, y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Este es el secreto. La sabiduría es realmente una consecuencia, un derivado. Obtenemos sabiduría mientras hacemos dos cosas. No después de hacer estas cosas, sino mientras practicamos estas dos cosas. Primero, obtenemos sabiduría cuando adoramos a Dios con reverencia. Esto es lo que significa el temor del Señor. Significa que tomamos a Dios en serio. Segundo, obtenemos sabiduría cuando caminamos con Dios en obediencia. La sabiduría llega a aquellos que adoran a Dios y caminan con Dios. Ahora Job va a preguntar y responder otras preguntas en el capítulo 29, pero sin embargo, la mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento concuerdan que Job hizo una pausa al final del capítulo 28. Como si estuviera esperando que Sofar respondiera. Sofar aún no dice su último discurso y nunca lo hará. Él quizás se paró y se fue después de la respuesta de Job, o lo más probable es que reconoció que no tenía nada más que decir. Sin embargo, Job sí que tiene más cosas que decir. Él retoma su discurso en el versículo 1 del capítulo 29 y pregunta, en cuarto lugar,
¿cómo definimos la felicidad verdadera? Y encuentro fascinante que Job como que se relaja y empieza a hablar de los buenos tiempos en su pasado. Por un momento, una sonrisa llega a su rostro mientras recuerda con nostalgia los lindos tiempos que vivió hace no tanto tiempo atrás, aunque le pareciera que fue hace una eternidad. En esta sección, Job va a definir lo que es la verdadera felicidad y de sus palabras podemos sacar 5 ingredientes para una vida feliz. El primer ingrediente de la verdadera felicidad es estar consciente de la presencia y el cuidado de Dios. Note Job 29 del 2 al 3. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Hay varios textos que nos informan que Job cree que Dios todavía está consciente de sus necesidades, pero en sus días felices esto era evidente. De hecho, lo que hacía de sus días tan felices era ese sentimiento de saber que Dios estaba cerca. Note Job 29:4. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. El segundo ingrediente es una apreciación por lo que Dios le da. Job dice en los versículos 5 y 6, mis hijos estaban alrededor de mí, lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. O sea, qué buena era la vida. Estaba rodeado de buena comida y de una hermosa compañía. Tercero, felicidad para Job también significaba una oportunidad para influenciar a otros. En Job 29, del 7 al 11, él habla de cuando iba a las puertas de la ciudad y se sentaba allí para opinar y ayudar a que su ciudad fuera mejor. El cuarto ingrediente de la verdadera felicidad incluye la oportunidad de ser generoso y compasivo para con los necesitados. Job habla acerca de ello en los versículos 12 al 20. Y finalmente, la felicidad para Job se encontraba en ser un buen consejero. Esto lo encontramos en Job 29, del 21 al 25. Este capítulo es bastante inusual, ya que Job no ha hablado de esta manera durante todo el libro. Personalmente creo que él dice todas estas cosas para destacar el enorme cambio que hubo en su vida. Él está preparándonos para lo que viene, ya que en el próximo capítulo él nos cuenta cómo todas sus circunstancias felices se volvieron amargas, tristes y dolorosas. Job capítulo 30 de hecho no hace más que contar todos los cambios catastróficos en la vida de Job. O sea, Job nos muestra que todo lo que él tenía en el capítulo 29 quedó de cabeza en el capítulo 30. Job termina de contar sus desgracias al escribir en Job 30 del 27 al 31, por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar, me vienen al encuentro días de aflicción. Ando enlutado, sin consuelo, me levanto en la asamblea y clamo. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Es decir, solo los animales salvajes se me acercan. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. Y es en este punto que esperaríamos que Job tirara la toalla. Quizás usted ha estado en este tipo de situación también. Quizás usted se siente de esta manera ahora mismo. Usted recuerda los buenos tiempos, cuando sus hijos estaban a su alrededor, cuando había abundancia, cuando sentía que Dios estaba cerca. Esos eran buenos tiempos. Ahora todo parece perdido. Hay días de aflicción, dolor, sufrimiento, pérdida, enfermedad, deuda, abandono. Pero es tiempo de pelear la última batalla. Es tiempo de plantarse firme y valientemente por la fe. En este momento, al enfrentar su sufrimiento,
Job sorprendentemente se planta firmemente y renueva su compromiso con Dios. Él básicamente dice, no voy a abandonar mi integridad, no voy a abandonar mi carácter, voy a permanecer firme. Ahora, en Job capítulo 31, él nos da la respuesta a la quinta y última pregunta. Job hasta ahora ha hecho o respondido a las siguientes preguntas. ¿Quién puede entender la grandeza de Dios? ¿Por qué la humanidad ignora el juicio venidero? ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? ¿Cómo podemos definir la felicidad? Y ahora la pregunta número 5 es, ¿cómo podemos desarrollar una vida de integridad? En esta última parte del discurso de Job encontramos al menos 10 resoluciones que crean el fundamento para una vida de integridad. Primero, determine límites para su pureza. Job 31 del 1 al 2. Job escribe en el versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En otras palabras, la integridad se desarrolla al determinar antes de tiempo qué va a mirar y qué no. Y es que para desarrollar una vida de integridad, desde un principio necesitamos saber esto. La integridad no se vive por accidente. Así que, querido oyente, ¿está dispuesto a plantarse firme por su integridad? La integridad debe ser cultivada, desarrollada y deseada. Segundo, viva honestamente. Job escribe en los versículos 5 al 6, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. En otras palabras, diga la verdad. Tercero, no haga concesiones morales. Job 31 del 9 al 11. Job habla transparentemente acerca de la tentación sexual en el versículo 9. Él pone como ilustración el estar paseándose por enfrente de la casa del vecino con intenciones indecentes. En el versículo 1, Job habla acerca de no codiciar mujeres solteras. En los versículos 9 al 11, Job habla de ser íntegro en su relación con mujeres casadas. Job no cedió a la tentación de estar dando vueltas por la casa del vecino, lo que es el equivalente el día de hoy a darle su número de teléfono a una mujer. Usted sabe a lo que me refiero. Eso abre la puerta para un fracaso moral. Job está determinado a mantenerse puro. Y querido oyente, reconozcamos, especialmente a la luz de nuestra cultura, donde hombres y mujeres trabajan todo el día juntos, que no existe tal cosa como un coqueteo inocente. No dé lugar para ningún tipo de concesión moral y no ponga excusas de que, ay, si no pasa nada, si esto no es nada. Bueno, quizás no pase nada ahora, pero es muy fácil para que eso se convierta en algo. He pastoreado lo suficiente como para ver matrimonios destruidos porque uno de los dos empezó a involucrarse demasiado con otra persona del mismo estudio bíblico. O quizás era del mismo trabajo y luego ambos dejan a sus parejas para estar juntos. No haga ninguna concesión con el pecado. Cuide su corazón. Cuarto, defienda al menesteroso. En los próximos versículos, Job describe a un hombre de integridad que ayuda a los necesitados. Elifaz lo había acusado de no preocuparse por el huérfano o la viuda, Job 22:9, y Job dice en el capítulo 31, versículos 21 al 22, si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Quinto, él condena el materialismo. Job dice en los versículos 24 al 25, un hombre o una mujer de integridad no pone su confianza en las riquezas. Sexto, no tolera la idolatría. Job 31 del 26 al 28. En estos versículos Job dice efectivamente, yo nunca me acerqué a un Dios falso.
Séptimo, él dice no a la hipocresía. Job escribe en el versículo 33, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? La persona íntegra es transparente y genuina. Octavo, no se ponga avaro. Job 31 del 38 al 40. Finalmente, Job dice en estos versículos que la integridad demanda generosidad. Job está dando su veredicto delante de sus consejeros y delante de Dios mismo acerca de su integridad. Y si se dio cuenta, Job ha hablado de toda área de su vida. Steven Lawson destacó que la integridad de Job afectaba sus pensamientos, su ética, su vida familiar, su vida laboral, su vida social, sus finanzas y su vida espiritual. Y Job dice, mira, inspecciona mi vida, ve a través de mis archivos, mira mis conversaciones en mi celular, pregúntale a mis compañeros de trabajo, mira mi chequera, lee mis recibos bancarios. Observa mi registro de ofrendas a la iglesia o para obras de caridad. Habla con mi esposa. Habla con mis vecinos. Pregúntale a mis mejores amigos. Va a darse cuenta que la intención y la resolución de mi corazón es ser una persona íntegra. No es simplemente algo que me gustaría ser, es algo que debo ser. Querido oyente, Job se mantuvo firme. La pregunta ahora es, ¿se mantendrá firme usted también?